Hola amigos, bienvenidos a esta edición especial de 12 programas con el dedo en la llaga a la consulta. En este espacio realizaremos un análisis histórico, político, reflexivo y crítico sobre los diferentes procesos de democracia directa a los que hemos asistido todos los ecuatorianos. Esta serie es una coproducción con Radio Pichincha Universal. El próximo 5 de febrero los ecuatorianos tendremos que asistir a las urnas para elegir a las autoridades seccionales. Además, designar a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también deberemos pronunciarnos sobre las 8 preguntas de la consulta popular de Guillermo Lasso. Aquí iremos desmenuzando una a una las preguntas y sobre todo sus anexos. El objetivo que usted asista a las urnas a tener un voto consciente y sobre todo un voto informado. Bienvenidos. A menudo escuchamos hablar de qué es una consulta y qué es un referéndum, pero muy pocos nos han explicado qué significa cada uno de estos. ¿Qué es una consulta popular? Es un mecanismo de participación ciudadana dentro de un proceso de democracia directa, en el que se les consulta a los ciudadanos y quienes tienen que pronunciarse a través del voto en las urnas. ¿Sobre qué? Sobre temas políticos o sociales de interés general. ¿Quién puede convocar estos procesos de democracia directa? ¿El presidente, los alcaldes, los prefectos o la ciudadanía en general? Es decir, en nuestras manos también está este proceso de democracia directa. Un referéndum también es un mecanismo de participación ciudadana dentro de un proceso de democracia directa, donde también se consulta a los ciudadanos y estos se pronuncian a través del voto en las urnas. En un referéndum se hacen cambios específicos al texto de la Constitución, es decir, reformas constitucionales, donde no alteren la estructura del Estado. ¿Quiénes pueden convocar un referéndum? El presidente, la asamblea o la ciudadanía. Es decir, nuevamente el poder está en nuestras manos. ¿Cuáles son las similitudes entre una consulta popular y un referéndum? Los dos son mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa. En los dos casos, la ciudadanía, los partidos políticos y diferentes actores sociales pueden hacer campaña por el sí o por el no. ¿Cuáles son las diferencias? En una consulta popular se tratan temas específicos políticos o sociales de interés común. En un referéndum se hacen cambios a los textos de la Constitución, es decir, reformas constitucionales. ¿A cuántas consultas y referéndum hemos asistido los ecuatorianos desde el retorno a la democracia? En 44 años de vida democrática, los ecuatorianos hemos asistido a 11 consultas populares y referéndum. 6 presidentes han utilizado este mecanismo de democracia directa. Solo 2 han perdido estos procesos. El primer referéndum al que asistieron los ecuatorianos se realizó el 15 de enero de 1978, en plena dictadura militar. Es decir, este fue el primer proceso donde se daba la transición de la dictadura a la democracia. En ese contexto también se vivía un momento de crisis política, económica y social, pero también era parte el primer boom petrolero al que los ecuatorianos asistíamos, el denominado oro negro. El Consejo Supremo de Gobierno, que se había instaurado a partir de 1976, tenía un objetivo. ¿Cuál era? Devolverle el poder a la ciudadanía. Para esto conformaron 3 comisiones. La primera, que se encargaría de redactar una nueva constitución. La segunda comisión haría los ajustes necesarios en la Constitución de 1945. Y la tercera comisión se encargaría de elaborar el sistema de partidos y también la ley de elecciones. En ese contexto, los ecuatorianos tenían que asistir a las urnas. ¿Qué preguntó el Consejo Supremo de Gobierno el 15 de enero de 1978? ¿Quiere usted que entre en vigencia la Constitución reformada de 1945? ¿O quiere usted que entre en vigencia la Constitución
de 1978. ¿Cuáles fueron los resultados? El 32% se había inclinado por la Constitución reformada de 1945. Un detalle no menor: la nueva Constitución de 1978 entraría en vigencia el mismo día que se posesionaba al nuevo presidente constitucional de la República, el abogado Jaime Roldós Aguilera. El 10 de agosto de 1979, los ecuatorianos tenían una nueva Constitución e iniciábamos nuestra vida democrática. El segundo referéndum se realizó el 1 de junio de 1986, en el gobierno de León Febres Cordero. En este gobierno, donde se vivió la creación del famoso SIC-10, los escuadrones de la muerte o también denominados escuadrones volantes. Se persiguió, se torturó y se eliminó a los miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Se vivió un momento de pugna de poderes entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. En ese gobierno se mandó a colocar tanquetas alrededor de esta institución para evitar el ingreso del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En este gobierno debemos recordar que lamentablemente desaparecieron los hermanos Restrepo. También estuvo plagado de denuncias de corrupción, en el que se compraron vehículos de recolección de basura con sobreprecios. Se inició la construcción de la vía perimetral en Guayaquil, también con sobreprecios. Inició un proceso de crisis económica con la devaluación del denominado oro negro. El precio del crudo de petróleo bajó de $27 a $8 el barril. El incumplimiento de las ofertas de campaña, donde se hablaba de pan, techo y empleo, también fueron parte de lo llamativo de este gobierno. Además, la persecución, el cierre y la censura a varios periodistas y medios de comunicación. Todo esto aunado con un alto índice de desempleo y pobreza en el Ecuador. Los índices de aceptación del gobierno de León Febres Cordero no eran los mejores. De ahí que decidió utilizar la consulta popular para poner a prueba su popularidad. El gobierno de León Febres Cordero decidió consultar a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en que los actores políticos independientes puedan participar en las elecciones sin tener el respaldo de ningún partido político. ¿Cuáles fueron los resultados? El 57% de los ecuatorianos le dijo no a la consulta popular de León Febres Cordero y solo el 25% se pronunció por el sí. Esta era la primera consulta popular que perdía un presidente en las urnas. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores y los perdedores de esta contienda política? Los ganadores, el grupo de oposición que estaba conformado por los partidos representados en la izquierda y la centroizquierda, como la Izquierda Democrática, el Movimiento Popular Democrático, Concentración de Fuerzas Populares. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Sin duda alguna, el presidente León Febres Cordero y el grupo de empresarios de corte neoliberal que respaldaban su administración. En este contexto, en el paso de la dictadura a la democracia, se llevaron las primeras 2 consultas populares o referéndum en el país. Les invitamos a ver el siguiente programa para analizar las otras 3 consultas y referéndum a los que asistieron los ecuatorianos. Vamos a continuar poniéndole el dedo en la llaga a las consultas populares.